Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Muy buenas, amigos oyentes de Ciencia Fresca. Aquí estamos de nuevo, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola, Jorge. Hola, buena ciencia, ¿qué tal? Y Ángel Rodríguez Lozano, aquí en Villanueva del Pardillo, en Madrid, para hablar de noticias fresquitas, como es habitual cada 2 semanas, ¿no, Jorge? Pues sí, aquí seguimos, refrescándonos con nuestra ciencia. Más ahora que se acerca el verano, este verano adelantado que llevamos. Bueno, vamos a empezar viajando, como es mi costumbre, y ya sabes que siempre me gusta meter alguna noticia en la que hablemos no solo de nuestro planeta, sino de lo que hay más allá. Y en este caso es un artículo que se publica en el último número de la revista Science, en el que se habla de patrones de drenaje y orígenes del relieve fotográfico en la Tierra, Marte y Titán. Esto viene a decir que esto que nosotros hace apenas 100 años teníamos una idea del relieve de la Tierra, incluso se hablaba de los canales de Marte como un supuesto relieve que fue inventado porque realmente el Percival Lowell veía muchísimo más en su cerebro que en el propio planeta. Tenía una imaginación desbordante. Una imaginación desbordante, sí. Pues ahora resulta que sí es cierto. Nosotros tenemos imágenes reales de la topografía, de cómo se distribuyen los ríos, las montañas, valles, etcétera, no solo en la Tierra, sino en Marte, en la luna de Saturno o Titán que tenemos ahora gracias a la nave Cassini y la sonda Huygens, y en muchos otros cuerpos del sistema solar. Y ahora se puede hacer un estudio fotográfico, es decir, hacer fotos fijas de cómo es esa orografía de los distintos planetas y sacar conclusiones no solo de cómo son ahora, sino de cómo fueron en el pasado. Y de esto va este artículo, de cómo comparar esos patrones de drenajes, de ríos, de corrientes de aguas que horadan la superficie y que dejan su marca ahí y que nos hablan de pasados diferentes en diferentes cuerpos del sistema solar. Eso en cuanto a la primera. Y en cuanto a la segunda, es un artículo que se publica en la revista Journal of Environmental Radioactivity y que lo que hace es analizar cuál es el efecto que tiene la radiación gamma. Ya sabemos que las radiaciones ionizantes, porque son radiaciones que son capaces de modificar las moléculas, romperlas y demás, y por lo tanto pueden tener influencia en el comportamiento de los seres vivos a los que afectan, que pueden ser radiaciones, por ejemplo, de tipo alfa, beta o gamma, que le llaman, son los productos de desintegración radiactiva, y concretamente cuando esas radiaciones tienen una dosis muy alta, se han estudiado muy bien, pero cuando tienen dosis muy bajas, es decir, bajas pero permanentes en el tiempo y que coinciden además con fuentes naturales, pueden tener efectos curiosos. Y para estudiar esos efectos, estos investigadores de la Universidad Federal de Siberia lo que han utilizado es una bacteria luminescente, es decir, una bacteria que desprende luz y que por lo tanto la cantidad de bacterias puestos en ambientes con alta radiación o con baja radiación, en función de que soporten más o menos radiación, baja o sube la luminosidad que detecta y por lo tanto se puede ver visualmente. Es una forma de medir los efectos de la radiación sobre los seres vivos. Así que esa es la segunda noticia. Muy interesante. Esto de las bacterias luminosas que responden a la radiactividad, interesante. ¿Y tú de qué nos vas a hablar, Jorge? Pues hoy voy a hablar de una cosa que realmente, en fin, está un poquito lejos de mi campo, ¿no? Pero que me ha parecido curiosa la noticia y tiene que ver con las redes sociales y cómo la presencia de otras personas o de, la idea de que no estamos solos, de que formamos parte de un grupo o alguien está también interaccionando con nosotros, pues hace que confiemos más en la veracidad de las noticias que nos llegan a través de las redes sociales. Esto es un tema interesante porque, claro, cada vez hay más personas que consumen información a partir de las redes sociales. Y se supone que los medios tradicionales, bueno, anteriormente, pues
cuando uno leía el periódico, y digo leía el periódico en el papel, que era lo tradicional, pues se fiaba de las noticias, había algún profesional que había verificado la información, en fin, en principio no suponía uno que se publicaban noticias falsas, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales, pues eso no es así, no hay nadie que verifique las noticias, y de hecho hay un montón de rumores que a veces se extienden por ellas. Bueno, pues no se había estudiado, a través del método científico, qué factores son los que influyen en que las personas verifiquen la información que les llega a través de las redes sociales. Y esto es lo que han hecho un grupo de científicos de la Universidad de Columbia, y lo que vamos a contar es qué han hecho para bueno, qué conclusiones sacan, ¿no? Ujú, Esa sería la primera noticia, ujú. que luego expandiremos un poquito más en detalle. Y luego la última, la segunda mía y la última del programa, le podemos titular Problemas para CRISPR y la genética dirigida. Bueno, ya saben los oyentes que hay una nueva tecnología, cada vez es menos nueva porque ya hace más tiempo que ha salido, pero vamos, no hace más allá de 4 años que está en marcha, que es la tecnología que se llama CRISPR, que es una tecnología que permite la modificación genética pues con una potencia y una, en fin, especificidad realmente sin parangón hasta lo que había ahora. Y además existe una modalidad, digamos, de genética o una parte de la biotecnología que lo que quiere hacer es la llamada genética dirigida, que está basada en genes egoístas. ¿Qué es esto de los genes egoístas? Pues son genes que se reproducen a sí mismos y que se copian en el genoma y que se expanden de manera independiente, ¿no? Luego explicamos cómo funciona esto de copiarse y por tanto se expande muy rápidamente en las poblaciones. Bueno, esta tecnología de CRISPR se quiere utilizar para expandir esos elementos egoístas, insertarlos en el genoma y que se expandan por las poblaciones de insectos, por ejemplo, pues para hacer que el mosquito anófeles sea inmune al parásito de la malaria, por ejemplo, ¿no? Y que Ajá. deje de ser un vector de la malaria, o para controlar plagas que tienen que ver con la agricultura. Bueno, pues lo que no se había estudiado es cómo estos elementos egoístas se expanden por las poblaciones cuando hay una diversidad genética. Y bueno, las noticias no son demasiado buenas y luego vamos a contar exactamente qué problemas tiene esta tecnología y cómo las especies son capaces de dinámicamente aceptar o no, más bien en general no lo aceptan, uno de estos tipos de genes egoístas si les afecta a su capacidad reproductiva. Es un tema muy interesante porque nos pone en contacto la biotecnología con la capacidad evolutiva de las especies que es que se ve en unas pocas generaciones, ¿no? Cómo O sea, una evolucionan. especie de resistencia contra esas modificaciones. Sí, pero no es una resistencia, digamos, individual, sino que es una resistencia al Sí, final de la especie. evolutiva, ¿no? Exacto, evolutiva. A medida que la especie va reproduciéndose, pues se generan hay una serie de mecanismos que funcionan que al final hace que el elemento este egoísta sea expulsado, sea eliminado. Entonces, una resistencia evolutiva. Es lo que me ha parecido interesante porque yo realmente la resistencia uno dice, a ver, tiene el gen que le permite ser resistente a un pesticida o a un insecticida, ¿no? Desarrollan resistencia o a un antibiótico. Ujú. Bueno, en este caso la resistencia no es un gen, es el mecanismo evolutivo en sí mismo el que genera al final resistencia contra este gen egoísta. Y claro, al final, pues obviamente las poblaciones no pueden ser modificadas de este modo o bueno, hay que hacerlo de otra manera diferente a la que se Hay que pensaba, ¿no? emplear otros métodos, ¿no? Bueno, Sí, sí. bueno, otras estrategias más bien. De acuerdo, bueno, pues vamos a empezar con la primera. Muy Nos bien. vamos a ir de paseo por el sistema solar en este caso, concretamente, pues para visitar la Tierra, Marte y Titán. Repasemos, bueno, la Tierra es nuestro planeta, lógicamente, Marte es el siguiente planeta en orden Sí, dentro de los planetas del sistema solar, es más pequeño, de la tiene Tierra. un radio aproximadamente la mitad, tiene una gravedad también inferior y aunque allí no existe agua líquida sobre la superficie, hubo tiempos en los que sí existió y como prueba pues tenemos un montón, porque ya se ha cartografiado todo Marte y se tienen unas fotografías preciosas de todo lo que haya ocurrido y por lo tanto dejaron ahí sus huellas, esas corrientes de agua que en otros tiempos existieron. Y Creo luego, que hubo un océano incluso, ¿no? Hubo un océano incluso, bastante grande, por sí, cierto. sí, un océano bastante grande, es una zona que se llama Cuenca Boreal, bueno, se llama Bastitas Borealis y es una llanura plana Ajá. en Marte que ocupa prácticamente la región polar norte, ¿no? O sea, alrededor de la región polar norte.
fuerte y que tiene pues una extensión, aparte de una extensión muy grande, tiene una profundidad del orden de 4 a 5 kilómetros media bajo la media marciana. O sea, que quiere decir que ahí se pudo acumular, y de hecho se acumuló muchísima agua. Sí, sí. Y ha quedado, O sea, era un océano profundo, además. Pues ahí dentro de esa topografía que decimos, pues ahí ha quedado, todo eso ha dejado muestras de lo que fue, ¿no? Y luego el tercero en discordia en este estudio es Titán. Titán es una luna de Saturno, la luna más grande, es la más enigmática también, y además está muy lejos del Sol. Por lo tanto, allí, aunque existen, y de hecho hay unas fotografías por ahí maravillosas que dejó la nave Cassini, concretamente la sonda Huygens, cuando descendió, y se veían una serie también de restos o canales de ríos con sus afluentes y demás que fluían allí. Lógicamente allí el líquido es diferente, ya no es el agua, son hidrocarburos, es metano líquido, etano, hay una serie de hidrocarburos que a las temperaturas de allí, que son más de 100 y pico grados bajo cero, pues son el punto triple de esas sustancias, ¿no? Es decir, punto triple que existe al mismo tiempo en forma de gas, líquido y sólido. Bien. Líquido y vapor, que coexisten las tres fases. Exacto. Entonces, todas esas fases, lo que quiere decir que allí llueve, lo que pasa es que en lugar de llover agua, pues llueve metano. Y eso crea corrientes de agua que van dibujando la orografía del terreno. Bien. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Serán corrientes de metano, ¿no? Sí, son corrientes de metano, sí, he dicho agua. Sí. Corrientes de metano que van dibujando la verdad es que debe ser inimaginable pasearse por allí con ríos de metano y lluvia de metano. Sí, desde luego. Tremendo. Debe ser tremendo, sí. Bueno, pues todo esto, ¿qué es lo que hace en el artículo? El artículo está firmado por Benjamin Black, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y además, de hecho, hay 2 artículos en el último número de Science, el segundo por Devon Bard, también de la Universidad de Nueva York, y en los dos se analiza desde distintos puntos de vista esta opción. Lo que ha hecho Benjamin Black es, sabiendo que los ríos se desarrollan en los planetas, los cuerpos planetarios en general, a partir de una interacción entre el clima y la topografía, es decir, el agua se llueve, se acumula en ciertos lugares, corre desde las zonas más altas a las zonas más bajas, abren cauces, esos cauces van arrancando la Tierra y van haciéndose cada vez más profundo, pero al mismo tiempo el planeta, si el planeta está vivo, la propia superficie va sufriendo modificaciones. Es decir, en el caso de la Tierra, el asunto es obvio. O sea, hay zonas que se levantan debido al choque de placas tectónicas, hay zonas que se hunden, y al mismo tiempo que se hunden y se levantan, pues lógicamente van afectando a esas corrientes de agua que van fluyendo en un ciclo muchísimo más corto, porque es un ciclo climático muchísimo más corto. Pero, ¿qué ocurre? Pues que si el movimiento de esas placas o el movimiento del terreno es muy lento, el río continúa su curso. Es decir, lo único que hace es ir arrancando, si el terreno se eleva, pues va haciendo surcos más profundos, pero no cambia de dirección. Claro, porque tiene tiempo, digamos, de erosionar antes de que las placas le suban o le modifiquen el curso, ¿no? Claro. En cambio, si el tiempo que tiene el río para horadar ese cauce y mantener su dirección de flujo, si su curso, resulta que no es no entra en consonancia con esa elevación, porque la elevación es demasiado rápida, entonces se producen cambios en el curso de los ríos, y eso provoca que aparezcan, cuando uno hace la foto fija de este momento, que en este momento tenemos, por ejemplo, sobre un lugar de la Tierra, pues eso hace que ciertas direcciones de los ríos hayan cambiado, y han cambiado también sus cursos, por lo que las muestras de las huellas que han dejado se hacen, digamos, más cortas, porque se rompen en unos casos y continúan por otro lado, cambian de dirección, ¿no? Eso ellos lo representan como si fueran 2 patrones de estudio, ¿no? Unos patrones que le llaman de onda larga, que serían esas corrientes de agua que duran muchísimo tiempo y que por lo tanto recogen agua durante un periodo de tiempo muy largo, y que cuando el agua desaparece, como sería el caso de Marte, pues quedan reflejadas en grandes ríos con sus dendritas, con sus afluentes, ¿no? Los cauces estarán secos, pero quedan ahí. O sea, esos serían ríos como que no han cambiado de dirección. Claro, que no.
que no han cambiado de dirección y se mantienen durante muchísimo tiempo. Esos serían los patrones, las características topográficas para ellos de onda larga. Y luego están las características de onda corta, que son esos otros en los que han cambiado, y al cambiar, lógicamente, los cursos no son tan profundos, no son tan largos, y por lo tanto, cuando uno analiza la fotografía, se encuentran con trazos más cortos y con cosas extrañas. Sí, como que se ha cortado el curso del río y se ha quedado cortado y aparece otro, ¿no? Claro, aparece o cambia de dirección, o incluso que se produce una pelea entre la orografía y el río, y el agua. y puede ocurrir que a lo mejor por una parte se han elevado las montañas y sin embargo el río fluye en dirección contraria. No quiero decir con eso que fluya cuesta arriba, sino que imaginemos, el río está fluyendo sobre una superficie plana. La superficie plana se empieza a elevar, pero el río al mismo tiempo va excavando y sigue en su dirección. El río sigue estando cuesta abajo, porque lo que va haciendo es profundizar el cauce. Entonces, el cauce va, digamos, arrancando la piedra, y mientras que todo el terreno que hay alrededor se va haciendo cada vez más alto, el río va haciéndose cada vez, relativamente a esa superficie que se eleva, se va haciendo cada vez más profundo y mantiene su dirección de bajada, de tal manera que lo cruza como si fuera cortado por un cuchillo, pero mantiene su dirección. Es decir, eso quiere decir que ese río lleva fluyendo muchísimos años y ha conseguido mantener esa dirección a pesar de que el terreno se ha elevado y lógicamente las escurrentías irían en dirección contraria. Eso hay un ejemplo en la Tierra muy, muy gráfico, que es el río Tennessee, en el que en una zona ocurre exactamente eso. Se encuentran unas montañas, entonces las montañas, en teoría, el agua debería verter, a partir de que tenemos la vertiente de una montaña hacia un lado y la otra vertiente hacia el otro. Pues no, la vertiente de los dos lados vierten hacia el mismo lado del río. Es decir, que de alguna manera lo recogen, pasa entre las montañas y vuelve buscando justo la antigua dirección antes de que se elevara el terreno. Exactamente. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que lo que ocurra con esa foto fija que hacemos y cómo analicemos ese drenaje, esos canales de drenaje, nos hablan del pasado, de cómo se comporta el planeta. Es decir, nos habla de cuál ha sido la historia orográfica del planeta y cómo se mueven, si existen o no existen placas, si la superficie es reciente o antigua. Es decir, nos permite conocer... Si las montañas se elevan rápidamente o más lentamente. Claro, y entonces nos permite sacar información del pasado de un planeta que no sea el nuestro, que ya lo conocemos mejor, como es el caso de Marte o de Titán. Así pues, comparando los tres, por ejemplo, la Tierra, ya sabemos que la Tierra realmente es un ciclo muy, muy dinámico porque los ríos pues son hiperactivos comparados con otros sistemas, existe muchísima agua, existe en la actualidad, los cauces son abundantes y además el agua abunda, como sabemos, en todos sitios, y entonces lógicamente aquí manda lo que serían las características topográficas de onda corta, porque varían mucho, ¿no? Es decir, se observan en muchos sitios esas situaciones extrañas de que el río corra en dirección contraria a la orografía. La tectónica de placas, concretamente, pues sabemos que la superficie de la Tierra está formada por placas que en unos lugares se juntan y se elevan grandes montañas, como es el caso del Himalaya, o en otras zonas que son la zona de subducción, como ocurre, por ejemplo, en la zona de los Andes. Una placa se mete bajo la otra, eleva a la primera y se producen muchos volcanes y situaciones de este tipo, y aparte de eso se elevan montañas muy rápidamente. Pues todo esto hace que se produzcan esos patrones de onda corta que decíamos. Claro, el dinamismo de la Tierra pues hace que los ríos no duren mucho tiempo en su curso, digamos, estable, no tengan un curso muy estable. Claro. No, y además al elevarse muy rápidamente esas montañas, lo que producen es que esas elevaciones se producen en una margen muy estrecha, aunque sea muy larga. Por ejemplo, en la zona de los Andes, pues lógicamente es una franja que ocupa toda Sudamérica, ¿no? Toda la parte oeste de Sudamérica, pero sin embargo es estrecha en relación a lo que puede ser la cuenca del Amazonas, por ejemplo.
Es decir, que produce ahí una serie de dibujos, digamos, de onda corta, debido a que se han subido muy rápidamente a las montañas y, sin embargo, el resto de las situaciones no se han normalizado como sería estar en una superficie llana que se mueve poco y que se mantendría durante miles de años, a lo mejor, o el tiempo que fuera. Claro, o millones de años, sí, sí. Oye, y una cosa que habrá podido pasar a lo mejor en la Tierra, menos, porque como es más dinámica, como tú estás diciendo, pero en Marte sí que ha podido a lo mejor pasar, es que cae un meteorito, cae algo y cae en el río, ¿no? Y entonces eso rompe el curso que de otra manera no se hubiera roto, porque la dinámica de Marte era más lenta. Eso ha podido pasar. Sí, efectivamente. Eso es precisamente una de las cosas que entran dentro de este estudio, ¿no? O sea, que ya tenemos la imagen de la Tierra y entonces lo que dice este estudio es, en resumen, respecto a la Tierra, es que las direcciones de flujo de las aguas abajo de los ríos no están particularmente bien correlacionadas. Quiere decir que no coinciden en principio perfectamente las direcciones de lo que es la orografía con el curso del río, porque pueden ir en dirección contraria a eso que decíamos, ¿no? Sí. Eso Sí. en la Tierra. ¿Qué pasa cuando vamos a Marte? Pues en Marte, lógicamente, ahora no hay agua. No hay agua en estado líquido que corre en la superficie. Por lo tanto, porque por abajo todavía está el asunto por ver. Efectivamente. Allí lo que tenemos es una foto fija de lo que ocurrió en los tiempos que sí lo hubo, que eso sí está claro. Ahí hubo agua y hubo bastante agua, pero claro, estamos hablando de una escala del orden de 3.500 millones de años atrás. Es decir, fue hace ya muchísimo tiempo. Hace allí rato, sí. existe, como decías tú al principio, pues una cuenca boreal que se llama Vastitas Borealis y que es la llanura más grande del planeta Marte y que envuelve la región polar del norte, y se trata de una depresión de unas extensiones tremendas que se hunde del orden de 4 a 5 kilómetros por debajo de la media marciana. Eso era, se supone, un mar en aquellos tiempos, pero o un océano, podemos decir, porque era más grande. Claro, ahí aparecen una serie de elementos que rompen con esa planicie, y es que aparecen unos abultamientos, que son los abultamientos de Tarsis, le llaman, que son una descomunal acumulación de magma, porque se producían volcanes y ahí se encuentran los volcanes más altos del sistema solar, de hecho, incluido el Monte Olimpo, que se eleva 22 kilómetros por encima de la superficie. Es decir, que ahí ha habido también volcanes, aunque muy grandes, pero en menor cantidad. Y también intervienen otros factores, como tú decías, que son los factores de los meteoritos que cayeron en ese momento y que sus huellas están ahí. En la Tierra han desaparecido. Se cayeron tanto como allí, claro, o más, pero precisamente por el dinamismo de la Tierra, ¿no? El dinamismo de la orografía de la Tierra. Han desaparecido las huellas, sí, entonces, sí. Pero allí se mantienen en las zonas altas, justo en las zonas altas, que es por donde corren esos ríos que han dejado ahí sus muestras, sí, y que iban a parar a ese mar que decíamos. Sí. Entonces ahí aparecen también las muestras de esos cráteres de impacto que, lógicamente, cuando inciden sobre una cuenca por la que corre el río, rompen rompen el cauce del río y provocan que surjan, en ese caso, ya lo que decimos que son estas características topográficas de onda corta. Claro. Eso es lo que ocurre en Marte. De todas maneras, una de las cosas que creo que tengo entendido es que que va en esta dirección de la onda larga en Marte, del poco dinamismo de su orografía, o de las placas que podían modificar su orografía, es que creo que el cañón más grande del sistema solar está en Marte. Sí, también. O sea, es mucho más grande que el cañón del Colorado. Sí. Y eso indica que hay un río que ha estado, evidentemente, erosionando ese cauce pues durante muchísimo tiempo, que ha generado un cañón grandísimo. Sí. Por eso, ahí es otra característica entonces de ese tipo. Es decir, que en Marte tiene, en resumen, para no alargarme demasiado, pues lo que tiene es, en principio, una característica de onda larga, fundamental en casi todo el planeta, rota en sitios particulares
por efectos sobre todo de los cráteres de impacto y poca cosa más, porque no se nota mucho movimiento de placas, lo que quiere decir que ahí tampoco es. Ahí hay un factor que a mí me llama mucho la atención, que no lo mencionan en el artículo, y es el factor de la gravedad, que yo creo que ahí también habría que tenerlo en cuenta. Bueno, y el de la temperatura, porque no es lo mismo erosionar, y me refiero a Titán, no es lo mismo erosionar, me imagino, que erosione el agua que erosione un río de metano. Además, a una roca que está a menos 180 grados o menos 200 grados centígrados, lo que sea, ¿no? No sé qué temperatura estará, pero que quiero decir que obviamente no es la misma erosión una que la otra, eso está claro. Sí, claro, pero yo estaba hablando ahora mismo de Marte, y en Marte sí era el agua, y el agua, para que sea líquida, tiene que estar en una determinada temperatura, una determinada presión, todos lo sabemos. Claro, y tiene que haber una gravedad. Entonces tiene que haber una gravedad, pero la gravedad en Marte es del orden de 3,7 metros por segundo cuadrado, es decir, menos de la mitad es la de la Tierra, que son 9,8, o sea, casi una tercera parte. Entonces, quiere decir que el agua pesa menos. Si el agua pesa menos, también tiene menos fuerza para crear esos cauces. Entonces, yo creo que ahí es un factor que sería interesante estudiar, pero no lo he encontrado en este artículo. Bien, pues pasemos entonces. Ya hemos dicho cómo es Marte, y ya que nos habla que también ahí este estudio nos dice que las placas tectónicas allí no han tenido mucho trabajo como ocurre aquí en la Tierra. Y pasamos a Titán. Como decíamos, en Titán el líquido ya no es agua, son hidrocarburos, es metano líquido, etano líquido. Ahí se producen también drenajes fluviales, como han demostrado la nave Cassini y la sonda Huygens en las fotografías que nos ha enviado. Y ahí se descubren dos cosas distintas. Parece ser que hay como los dos comportamientos dependiendo de la zona en la que se analice. Es decir, hay mecanismos de longitud de onda larga justo en las zonas alejadas del polo norte. Tenemos el casquete polar norte de Titán. Cuando bajamos a las zonas medias, zonas ecuatoriales, ahí se ven mecanismos de longitud de onda larga, es decir, variaciones del engrosamiento de lo que es los cauces de esos cauces de los ríos, marcas largas de largo recorrido. Sería parecido a lo que decimos de que ocurre cuando no hay grandes variaciones en la topografía. Y sin embargo, en la región cercana a los polos, lo que aparecen son todo lo contrario, las características de onda corta, es decir, que ahí sí hay variación. No se sabe muy bien por qué, mientras que unos ríos parecen correr por encima, digamos, de la superficie, en el sentido de que excavan poco canal y que se mantienen durante largo tiempo. En cambio, allí resulta que allí fluyen horadando el lecho rocoso, es decir, comiéndose la tierra y rompiéndola, ¿no? Y eso es algo que habla de unas características que sería interesante estudiar en Titán, porque lógicamente cada cuerpo tiene su historia, y en este caso pues estamos hablando de una luna de Saturno muy alejada, de un líquido distinto, pero que al final la lucha entre la orografía y las corrientes líquidas que fluyen sobre él, aunque sean hidrocarburos, se mantiene y nos da idea también de cómo evoluciona este cuerpo. Así que más o menos este es el resumen del estudio, ¿no? Lo que me parece interesante es que, claro, lo que dicen ellos es, estamos desarrollando un método de estudio que se puede aplicar aquí, que se podría aplicar, por ejemplo, a Venus. En Venus no hay agua, en Venus no hay líquidos en el sentido clásico, pero hay lava. O sea, hay ríos de lava, que también tiene un comportamiento fluido y que por lo tanto van modificando también la orografía del terreno. Sería aplicable, aunque tendríamos ahí, pues eso, otro fluido distinto. Pero todo esto nos conforma cómo evolucionan distintos cuerpos, aunque los líquidos siempre es una pelea entre el fluido y el sólido, que sería pues el líquido que sea, y el terreno, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esta es la idea. Pues si te parece, volvemos a la Tierra ahora. Exactamente, vamos a la Tierra y nos pones los pies en tierra. Además a un tema muy terrestre, muy realmente de actualidad, que es, bueno, las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Cómo nos comportamos cuando estamos consumiendo información, así llaman los autores de ese estudio, básicamente se consume información a través de las redes sociales. La idea de este estudio, o la motivación del estudio es, bueno, hay varias, pero una es que hay un creciente número de personas que se informa o que se cree informar mediante las redes sociales,
Y que además hay otro hecho, y es que se sabe también claramente que estas redes sociales se están intentando utilizar para diseminar rumores y noticias falsas con intención de manipular la opinión pública. Y esto se ha visto en las últimas elecciones, por ejemplo, americanas, en fin, en cualquier proceso electoral de los países democráticos o cualquier asunto en donde la opinión pública tenga algo que decir o nos interese que piense de una determinada manera, pues las redes sociales están ahí para intentar, bueno, cambiar la información, Sí, ¿no? sí, Cambiar la no, y opinión. además se la están utilizando cada vez más y su efecto es devastador. Vamos, Sí, sí, sí. No es pequeño. una frase de Twitter llega inmediatamente a millones de personas, mientras que una noticia en un periódico contrastada pues tarda mucho más en llegar y además lo lee Sí, sí, muchísimo menos. totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, el problema es tan grave que algunas de las grandes compañías de redes sociales, como Facebook, por ejemplo, está intentando ver si pone algún método para algún sistema para evitar la diseminación de noticias falsas, ¿no? Bueno, además de noticias, otro tipo de informaciones o de contenidos que se cuelgan allí. Esto tiene que ver con todo, tiene que ver con la política, como he mencionado, con las elecciones, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la ciencia, con la pseudociencia, con las medicinas alternativas y estas curas milagrosas que ahora emplean también las redes sociales, pues para diseminar sus opiniones, ¿no? E intentar que la gente pues consuma estos productos que ya no son información propiamente dicha, sino productos, pues, en fin, Puro exacto, engaño. puro engaño Claro. en algunos casos. Entonces, bueno, la historia es cómo contrastamos la información en estas redes sociales, cómo las personas, bueno, ¿qué hacemos para aseverar que esa información que estamos recibiendo pues es verdad o no? Lo que hacen unos investigadores de la Universidad de Columbia es que, bueno, se basan en, esto lo publican en la revista Proceedings de la Academia de los Estados Unidos, la Academia de Ciencias, y lo que hacen es, bueno, barajar una hipótesis, y es que la confirmación o no de alguna noticia que recibamos en las redes sociales se ve afectada por la presencia de otras personas. O sea, si estamos solos, si a mí me da una información y yo estoy solo, la tendencia que voy a tener de verificar esa información va a ser diferente de si la misma información la leen otras personas, la reciben otras personas que también pueden o no verificar independientemente esta información. La idea es que, bueno, a lo mejor somos vagos y decimos, bueno, leemos una noticia, si esto fuera falsa, a lo mejor es dudosa, pero si fuera falsa, como la ha leído tanta gente, alguien ya habrá hecho el esfuerzo de mirar si es verdadera y rápidamente nos lo van a poner también en las redes sociales, claro. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es, bueno, yo no voy a ser quien levante la liebre de si esto es falso o no, pues no estoy seguro, soy un poco tímido, en fin, me inhibo y me lo creo. O paso. En fin, Sí. de alguna manera me inhibo en la capacidad de intentar verificarlo. Y luego, otro factor podría ser, me siento seguro en la masa, ¿no? Un poco parecido al primer factor. Bueno, seguramente si esto fuera falso, alguien se habría enterado ya, alguien diría algo, o en fin, realmente no puede ser que esto esté diseminándose siendo falso, ¿no? El factor masa, este factor que estamos incluidos en una sociedad, digamos, bueno, un número de personas que están leyendo lo mismo, pues nos protege, nos sentimos protegidos en presencia de esto, ¿no? Bueno, entonces lo que dicen los autores es que de manera individual o combinada estos factores podrían afectar a la probabilidad de que decidamos pues cotejar una información y ver si es verdadera o falsa. Y nada menos que hacen 8 experimentos de psicología social. Claro, no tenemos tiempo de explicar los 8 Ya, claro. experimentos, pero sí que vamos a explicar uno para ver un poquito la idea de cómo emplean este método científico y cómo sacan las conclusiones, ¿no? En este experimento que voy a describir, tienen a 175 voluntarios, la mitad, un poquito más, son mujeres, que se conectan a una página web que han diseñado los investigadores. En esta página web aparecen 36 titulares que han sido noticias publicadas por medios de comunicación estadounidenses y se les dice a los participantes que algunas son verdaderas, otras son falsas. Lo que tienen que hacer los voluntarios es marcar si las noticias son verdaderas, marcar si son falsas o marcarlas como dudosas, dependiendo de lo que ellos crean. Cuando las identifican correctamente como verdaderas o como falsas, reciben una puntuación, un punto. Y cuando las identifican como dudosas, no suman ni restan. Pero si te equivocas, es decir, si una noticia verdadera es falsa y una falsa es verdadera, te resta un punto. La intención era conseguir el mayor número de puntos posibles. Y entonces esto lo hacen en dos contextos distintos. Uno en el que el participante está en el ordenador leyendo las noticias y aparece en una esquinita de la pantalla su nombre nada más, como que él es el único participante que está leyendo la noticia. En otro contexto,
en esa esquina de la pantalla aparecen 150 conectados o 120 conectados. Es decir, hay una serie de personas que están leyendo a la vez esas noticias y que pueden también decidir si son verdaderas o si son falsas. O sea, él está viendo lo que esos van, digamos, puntuando. O sea, está viendo si la noticia está siendo más calificada de verdadera o de falsa en función de la respuesta. Exactamente. Bueno, no sé si ve la calificación, pero él se encuentra en un entorno en el que ve que hay otras personas que están leyendo la misma noticia. Bien. Y que quizás podrían decir algo, quizás, aunque no, a lo mejor no dicen nada. Entonces, lo que hacen los participantes es calificar las 36 noticias y después les hacen unas preguntas, que básicamente es, oye, ¿qué seguro estás de que has respondido correctamente? O sea, ¿estás seguro de que no te has equivocado, que las noticias verdaderas son verdaderas, que las falsas son falsas, que las dudosas son dudosas? Y les preguntaban también en qué extensión el hecho de que hubiera otros participantes en el juego, pues les había hecho cambiar la confianza en la veracidad o la falsedad de las noticias. Es decir, si les había suscitado mayor, en fin, problema o escepticismo, ¿no? Bueno, ¿qué indican los resultados? Indican que cuando están en el contexto de participar con otras personas, la calificación de dudosa, una noticia, no será calificada como dudosa con tanta probabilidad. Es decir, cuando yo me encuentro solo, tengo una cantidad de escepticismo, digamos, superior. Creo que las noticias son más dudosas de lo que a lo mejor lo son. Cuando estoy en el contexto con otras personas, ese escepticismo disminuye y tengo una tendencia a creerme más las noticias. Esto no depende del grado de confianza que sentían, porque era similar, y tampoco dependieron de lo que creían los participantes que eran afectados por la presencia del otro. Por supuesto, cuando a mí me preguntan, oye, ¿te influye que haya otras personas leyendo las noticias? Yo diré, en absoluto, por supuesto que no. Yo soy una persona autónoma, individual, en fin, por supuesto inteligente. ¿Por quién me tomas? Pero luego la realidad es que sí que te afecta, porque los resultados indican que, no sé si a ti particularmente, pero como parte de un grupo en general, a los seres humanos en general, sí que nos afecta la presencia de los otros, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hacen 7 experimentos más, parecidos a este, con distintos contextos, y extraen una serie de conclusiones. Y claramente la más importante es que la presencia de otras personas reduce la probabilidad de que decidamos confirmar la veracidad. Es decir, nos creemos más fácilmente las noticias cuando percibimos que estamos en un contexto con otras personas. O simplemente somos más cautos a la hora de calificarlas. No lo sé. En realidad, el experimento puede medir lo que es el comportamiento de las personas. Si las personas no califican a las noticias como dudosas con tanta probabilidad o con tanta frecuencia cuando están en un contexto como en el otro, pues lo que tú puedes ver es que no las han calificado como dudosas. Es decir, en un momento determinado las calificas como dudosas, será porque dudas, y en el otro contexto, cuando tienes a otras personas, la misma noticia no la calificas como dudosa. Es decir, otras personas, ¿no? La califican en menos porcentaje. Sí, te apoyas en el criterio de los otros para reforzar una dirección en una dirección o en la otra, ¿no? Entonces, bueno, estos resultados fueron bastante sólidos porque no dependieran de que se daba una recompensa o no por confirmar las noticias. No dependieron de las tendencias políticas de los participantes. Esto lo fueron viendo en otros experimentos que fueron haciendo. No dependió del contexto social, si era en un fórum o si era una red social, por ejemplo, ¿no? Si te conectabas en un foro de discusión o era Twitter o Facebook. Tampoco dependía del tamaño de los grupos, o tampoco dependió de si las noticias eran actuales, de actualidad, o eran noticias del pasado. Así que, claramente, lo que concluyen estos estudios es que hay un entorno, las redes sociales constituyen un entorno que no favorece para nada que las personas independientemente decidamos verificar una información de otro modo. Por supuesto, además de esta dificultad, hay otras. O sea, tenemos nuestro sesgo de confirmación. O sea, por ejemplo, el hecho de que si la mayoría quiere una cosa, seguramente es verdadera. Es decir, estamos en ese... en fin, no sé, cuando la mayoría creía que la Tierra era plana, pues muy poca gente estaba dispuesta a desafiar esa creencia, ¿no? Si la cree la mayoría, vamos a... Ese sesgo sigue estando, por supuesto, y además también tenemos otro sesgo que es, en fin, patente, la persistencia a creer en algo, en lo que hemos llegado a creer, a pesar de que haya evidencias que se acumulan en contra. O sea, que incluso si yo veo una noticia que va a favor de lo que yo creo y refuerza las creencias anteriores, pues aunque haya evidencias en contra, va a ser difícil que yo deje de creer en eso, ¿no? Porque, bueno, eso de cambiar de opinión siempre ha sido difícil, ¿eh? Efectivamente. Entonces, claro, quiero decir con esto que
además de la dificultad a intentar confirmar las noticias en las redes sociales, en un entorno social, es decir, la presencia del otro, lo que hace es que lo hace más difícil que los confirmemos, tenemos nuestros sesgos normales, que aunque tú creas que no los tienes, pues me temo que cuando vas a participar en este tipo de experimentos, pues te demuestras que sí los tienes, ¿no? Tendrás en mayor o menor medida, Sí. pero yo creo que no escapamos nadie, No, eso nadie escapa. a estos sesgos. Claro. Y bueno, pues la conclusión es que las redes sociales pues no va a ser fácil que se pueda impedir la diseminación de rumores, de noticias falsas, y no va a ser fácil que las personas pues Claro, pero eso sean cautas. Claro, pero yo creo que eso es una amplificación de algo que ya existía, pero en el fondo lo único que pasa es que no tenía tanta extensión, pero la rumorología Claro. es algo que ha existido siempre, el boca a boca y el no me lo creo de vecino a vecino, pues lo que pasa es que ahora se pone en un tuit y llega a millones de personas, pero en el fondo es lo mismo. La forma de actuar es la misma. Es verdad, lo que pasa es que los efectos de eso, pues fíjate, un día de antes de las elecciones o la semana de antes, según que rumores, que no sé, que Trump ha estado en contacto con los rusos o con los chinos o con no sé qué, que no sé si es verdad o no, pero eso la gente, una parte lo creerá, otra parte no lo creerá, puede cambiar el sentido del voto de las personas. Claro, Algunos cambiarán claro. el sentido de voto. Y al Exacto. final de lo que se trata es de influir de manera, obviamente, no con la verdad, sino simplemente con rumores, pues de influir en el comportamiento de millones de personas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Las decisiones de millones de personas. Y has puesto el Y claro, ejemplo de esto es Trump o el ejemplo de Hillary con los mensajes, ¿no? Que Efectivamente, se había leído. O sea que efectivamente. ahí tenemos un ejemplo claro de la pelea entre una cosa y otra, y la rumorología o la forma de creemos o no creemos esas noticias puede influir en el voto, efectivamente. Claro, claro. Entonces, bueno, estos estudios a mí me parecen interesantes en el sentido de que nos revelan cómo nos comportamos, revelan qué factores nos influyen y, de alguna manera, ese conocimiento nos puede influir en el comportamiento futuro. Yo, por ejemplo, pues sabiendo esto, a ver, intentaré ser más cauto con la noticia de las redes sociales, aunque esté en un contexto con más gente. Sé que ese contexto me va a afectar negativamente para verificar las informaciones y va a convertirme en más crédulo. Bueno, pues vamos a intentar aumentar la incredulidad en ese contexto porque sé que me está afectando de esa manera, ¿no? Esto, en fin, de alguna manera intentar poner remedio, en este caso personal, cada uno para intentar que no nos engañen, ¿no? Y que no nos manipulen, ¿no? Sabiendo que esos factores están ahí. Bueno, pues me parece interesante y bueno, de hecho el artículo pues está publicado en una muy buena revista, posiblemente porque tiene un impacto social, claro, este tipo de noticias pues tiene un impacto social importante, ¿no? De saber cómo nos comportamos, ¿no? Claro, además ahí hay una serie de peleas que surgen a través de esa posibilidad de influencia en la que todo vale, ¿no? Y ahí entramos en otro aspecto, ¿no? En fin, muy bien, muy interesante. Bueno, pues ahí está esta noticia que esperemos que influya en la capacidad de los oyentes de ser un poquito más escépticos a veces con las redes sociales o con cualquier tipo de noticia que se publique. O por lo menos que intentemos contrastarlas, ¿no? Exactamente. Y tener más información, que es al final lo que creo que sería interesante. Lo cual, claro, es complicado porque no tenemos tiempo. ¿De dónde saco el tiempo para contrastar? Pero bueno, ahora con Internet puedo mirar un periódico, puedo mirar otro, en fin, puedo intentar dedicarme o divertirme, si quieres, también, ¿no? Intentando contrastar algunas cosas, porque yo creo que es divertido, porque seguro que algunas de las noticias que están ahí van a ser claramente reveladas falsas y siempre es interesante decir, pues he contrastado aquí y esto es mentira. O sea, ya, pero Internet está lleno también de noticias falsas. Ahí hay que delimitar muy bien cuáles son esas fuentes de información creíbles. Que ahí está lo difícil, discernir. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues pasemos a otro tema radicalmente distinto también. Pasamos a tus bacterias luminiscentes. Sí, bacterias luminiscentes para detectar radiactividad o efectos de las radiaciones electromagnéticas que ya sabemos que puede haberlas que influyan, que rompan moléculas y que por lo tanto afecten a los seres vivos, y otras que no llegan a tener energía suficiente, como puede ser las ondas de radio y demás, que no llegan a afectar en ese sentido, ¿no? Entonces, y las de telefonía móvil, la gente está muy asustada con ese tema y no por lo menos no tienen energía suficiente como para producir ese efecto. O sea, a lo mejor puede haber algún otro, pero hasta ahora no se ha detectado gran cosa, a pesar de lo mucho que se dice a través de lo que tú comentabas. Otro tipo de noticias falsas y de rumores que hay por Internet. Muy bien. Bueno, pues aquí el asunto es el siguiente. Esto es una investigación que se ha hecho en la Universidad Federal de Siberia, y que lo que hacen es utilizar bacterias
para detectar el daño posible o la influencia posible de las radiaciones que pueden causar este efecto que decíamos. Estas radiaciones son radiaciones que proceden de productos radiactivos, por ejemplo, son radiaciones alfa, tipo de corpúsculos que son realmente núcleos de helio. Las partículas alfa son núcleos de helio, tienen 2 protones y 2 neutrones, y son despedidos a gran velocidad cuando se rompe un átomo más grande. Es el típico de las reacciones nucleares, ¿no?, de fisión y demás. Estos son partículas, al ser partículas relativamente gordas, podemos decir, lo que tienen es mucha energía, porque tienen mucha masa, pero chocan como un elefante en una cacharrería, es decir, van chocando con las moléculas, rompiendo moléculas, pero tienen muy corto alcance, porque hacen tanto daño que se separan rápidamente. De hecho, una hoja de papel las puede detener. Sí, no penetran en la piel. Las alfa no penetran en la piel, o sea que hacen un daño, digamos, superficial, o sea, bastante grande. Obviamente si son externas, ¿no? Claro, es decir, son otra externas, cosa es que te claro. tomes tú el isótopo radiactivo alfa, Claro, ese es el más perjudicial. Claro, ahí está el porque interés. te ataca desde dentro, se mete en tus células, te ataca desde dentro y como el daño lo hace a distancias muy cortas, pues te mata las células. Bueno, el polonio 210, este famoso veneno de este espía ruso que hace unos años lo envenenaron con polonio 210, esa es la forma en que se mata. Si tú lo ingieres dentro, las partículas alfa están atacando desde dentro y rompiendo los tejidos, desde los órganos. Claro. Desde el exterior no. Pero desde el exterior no, tienen ningún Luego problema. están las partículas betas. Estamos hablando siempre de radiaciones ionizantes, decimos. Estas partículas beta son realmente electrones. Se producen, pues, generalmente cuando un neutrón se descompone y se suelta un electrón, y entonces se queda cargado positivamente, se convierte en un protón, ¿no? Bien, son electrones, son bastante menos, con bastante menos masa y por lo tanto penetran más. Son menos dañinas en el sentido en que una partícula hace menos daño porque no es tan masivo y no rompe tanto, pero como tiene mayor penetración llega más dentro de los organismos, ¿no? Y puede causar daño interno que si es exterior, como decíamos, la partícula alfa no llegaría a alcanzar tanto. Y luego está la radiación gamma. La radiación gamma es una radiación electromagnética, es decir, como la luz, sonda de la luz, pero de frecuencia muy alta. Tiene una capacidad de penetración tremenda, puede atravesar limpiamente nuestro cuerpo, es decir, que puede llegar a cualquier lugar de nuestros órganos y que si tiene energía suficiente puede producir daños. Pero lógicamente ahí, como en todo, interviene no solo la energía que llevan esas partículas, sino también la dosis que se aplica. Es decir, no es lo mismo. Entonces ahí hay que hacer un estudio claro entre qué radiación emitimos, qué radiación sufrimos, cuál es la dosis y durante cuánto tiempo. Que ahí es donde está el quid de la cuestión. Está el quid de la cuestión porque hasta ahora se han hecho muchísimos análisis cuando la radiación es de uso inmediato. Es decir, tenemos fuentes de radiación muy fuertes, una bomba atómica que se tira en un momento determinado, producen efectos radiactivos devastadores, se produce una fuga de una central nuclear, una fuga de una central nuclear, es decir, una serie de elementos que puntualmente liberan muchísima radiación y por lo tanto afectan también puntualmente porque reciben una gran dosis de radiación en muy poco espacio de tiempo. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿qué pasa con las radiaciones que son de baja intensidad, pero de larga duración, muy baja, ¿no? que son muy persistentes, que duran en el tiempo? Y en ese sentido, nosotros estamos sometidos a una serie de radiaciones, todos los seres vivos estamos sometidos a una serie de radiaciones que son de uso diario, algunas de origen natural, por ejemplo el radón. El radón es un elemento químico, es un gas que es radioactivo. Existen las rocas de granito, son subproductos de la desintegración de otro elemento, del radio. Es decir, son productos radioactivos de origen natural que están en las piedras que utilizamos en las construcciones, en el cemento y una serie de cosas. Y en todos los sitios existe una cantidad de radón. Y eso es una radiación natural a la que estamos sometidos. Sí. Lo mismo ocurre con los rayos cósmicos que llegan desde el exterior. Luego, en cambio, pues hay otras que son de uso médico. Se utilizan en los hospitales, pues
ya sabemos todos que se utilizan unos ciertos elementos radioactivos que se introducen en determinados líquidos para luego poder hacer pues análisis como por ejemplo los TAC o también los rayos X, que aunque no llega a ser tan penetrante como los rayos gamma, también son radiaciones de este tipo, entrarían dentro de esas características de radiaciones ionizantes y también pues luego la que puede haber simplemente por estar suelto por la naturaleza en los alimentos y bebidas y que ingerimos también en parte, y eso es inevitable, está ahí. Todo eso es radiación de baja intensidad que nosotros estamos sufriendo. Ahora, ¿cómo determinamos el efecto de la radiación baja intensidad? Pues lo que hacen estos investigadores es utilizar un tipo de bacterias que se llama Photobacterium phosphoreum. Estas bacterias lo que pasa es que son luminiscentes, es decir, cuando están vivas, cuando tienen una población de bacterias en un plato de Petri, nosotros lo vemos tranquilamente porque se ve la luz que emiten. De tal manera que las poblaciones y la luz van directamente correlacionadas. A más luz, mayor número de bacterias, es así de simple. Sí. Es decir, que si nosotros esas bacterias las sometemos a unas radiaciones del tipo alfa, beta o gamma, de hecho aquí se presenta un artículo que habla de la radiación gamma, pero había un artículo previo anterior que habían utilizado, habían hecho el mismo análisis para las radiaciones alfa y beta, pues se pueden someter a esas bacterias que son fáciles de tener en laboratorio a una fuente de baja radiación durante mucho tiempo y ver el análisis. Del análisis que hacemos, es decir, cómo evolucionan esas bacterias y cómo responden a esas radiaciones. Pues eso es lo que han hecho. Lo que hacían era utilizar pues una fuente de bacterias luminiscentes de este tipo y ponerlas en un ambiente donde existían radiaciones de baja intensidad, insisto, y lo que analizaron es qué ocurría en función de la temperatura a la que estuvieran esas bacterias. No estamos hablando de ninguna tontería cuando se habla de bacterias, porque digamos que la gran población de seres vivos de la Tierra está formado por bacterias. Sí. Y si estamos hablando de radiaciones de baja energía, nosotros siempre estamos sometidos a radiaciones de baja energía, así que estamos hablando de un experimento que nos puede ayudar también a comprender cómo influyen esas radiaciones de baja energía en todo lo que es la biología del planeta, no solo en los, seres vivos de gran tamaño como puede ser nosotros, ¿no? Bien, pues el experimento lo hicieron así, ponían esas bacterias y luego lo que hicieron fue cambiar la temperatura en la que esas bacterias estaban al mismo tiempo que emitían la radiación y la mantenían durante un largo periodo de tiempo. Y resulta que cuando las bacterias estaban a 5 grados de temperatura, entonces no se notaba ninguna reacción extraña. Es decir, las bacterias soportaban perfectamente esos niveles bajos de radiación y no parecían tener ningún efecto dañino sobre ellas. Incluso, o sea, eran resistentes a la radiación. Se ponían ahí bajo esa radiación durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante 175 horas hablan. Cuando las bacterias estaban a 10 grados, ellas no denotaban mucho efecto mucho mayor, aunque empezaba a bajar un poquito, empezaban a reaccionar de alguna manera cuando llevaban más tiempo. Pero cuando la temperatura era de 20 grados, entonces repentinamente el brillo que desprendían esas bacterias comenzó a bajar. Es decir, la misma radiación, la misma dosis mantenida durante el tiempo, resulta que afectaba más a las bacterias que estaban a una temperatura superior. Es decir, cuando su metabolismo estaba funcionando a mayor potencia. Entonces se potenciaban los efectos de la radiación, se hacían sensibles y esa radiación se volvía tóxica y bajaba inmediatamente la luminosidad. Y el metabolismo y su capacidad de reproducción, porque a 5 y 10 grados las bacterias se reproducen mucho más lentamente y a 20 grados ya se empezarán a reproducir más rápidamente, con lo cual el ADN se tiene que duplicar. Y uno de los efectos de la radiación es sobre el ADN mismo, o sea, el propio ADN, ¿no? Con lo cual podría ser también un efecto, ¿no? Claro, y lo interesante entonces de este experimento, para mí por lo menos, es ese. Es decir, no basta con medir los efectos de las radiaciones, sino radiaciones de baja intensidad que aparentemente no tienen ningún efecto o tendrían un efecto incluso positivo. Hay una relación ahí en el que se habla de que puede crear
crear procesos adaptativos que al final haga que bacterias de determinado tipo evolucionen en un sentido que sea positivo para ellos, porque no produce tanto daños, pero sí produce modificaciones genéticas a lo mejor que les favorecen la supervivencia. Aunque en estos casos, como el experimento tampoco duraba tanto tiempo, parece ser que no han encontrado modificaciones genéticas de este tipo. Hombre, en 175 horas las bacterias ya se pueden reproducir un número de veces, ¿eh? Realmente sí. Hombre, lo que no sé si han detectado daño en el ADN o no. No, parece ser que esto no, en este experimento no, aunque en otros experimentos sí se han detectado alguna relación, pero esto no lo dejan muy claro en el artículo. O sea, en este experimento entonces, si no detectan mucho daño en el ADN, es el metabolismo, claro. Como dice, o sea, como dice por la temperatura, ¿no? Es el metabolismo de la bacteria que cuando se acelera el metabolismo la radiación tiene mayor efecto por alguna razón que no... Lo bueno de este sistema es que con esto se pueden diseñar sensores fáciles de radioactividad de baja intensidad, estudiando precisamente estos efectos que, como digo, todos los seres vivos estamos inmersos en fuentes de radioactividad de baja intensidad, como he mencionado antes. Así que creo que para mí es lo más llamativo de este artículo, y por lo menos es lo que más me llamó la atención, ¿no? O sea, que la influencia de la temperatura y el hecho de que ahora tengamos una forma práctica de estudiar los efectos de la baja intensidad, de la radioactividad de baja intensidad en los seres vivos. Muy bien, pues sí, es muy interesante y muy práctico, efectivamente práctico, porque sí que conviene. Ha habido casos de contaminación por radon precisamente en muchas zonas de Estados Unidos, creo que aquí incluso en España también. Según donde uno hace las casas o construye, pues puede tener mayor exposición a esto. Sí, porque el radón es un elemento muy pesado, tiende a acumularse en las zonas bajas y sobre todo en sótanos y demás, y ahí, claro, se puede concentrar la radiactividad y puede subir notablemente. Sí, como es un gas, lo respiras, lo ingieres. Claro, aquí es un tema de ingerirlo, ¿no? O sea, como lo respiras y te lo metes dentro del cuerpo, pues realmente el daño es mayor. Pero bueno, en cualquier caso es interesante. Claro, por eso es por lo que siempre hablan de que conviene ventilar todas esas zonas bajas y sótanos y demás, conviene tenerlos ventilados precisamente por eso. Muy bien, pues hasta aquí esta noticia. Vamos allá. Muy bien. Pues pasamos, si te parece, a la última noticia, que tiene que ver, como ya he indicado antes, con la genética dirigida y con la tecnología esta CRISPR. Bueno, ¿qué es esto de la genética dirigida? Y ahora contaremos un poquito, recordaremos cómo va esta tecnología de CRISPR. Pues la idea de la genética dirigida es expandir lo que se llama un gen egoísta. ¿Qué quiere decir un gen egoísta? Que obviamente se quiere reproducir él independientemente de lo demás, ¿no? Se quiere reproducir, quiere decir que el gen, que es un trozo... Se quiere copiar. Se copia, sí, el gen se copia. Tenemos más veces repetida ese gen dentro del genoma, ¿no? Efectivamente. En lugar de, digamos, bueno, tú recibes una copia de un gen de tu padre y otro de tu madre, imagínate que hay un gen que lo recibes de tu padre o de tu madre, da igual, que tiene un mecanismo para copiarse en el otro cromosoma. Es decir, tú recibes el gen del cromosoma del padre, pero ese gen se copia también en el cromosoma de la madre. Es decir, que aunque tú seas heterocigoto, para ese gen te vas a convertir en homocigoto porque el propio gen va a copiarse a sí mismo. Ajá, y va a meterse en el genoma en el otro cromosoma, ¿no? Esto es lo que sería un elemento egoísta que evidentemente no sigue la tendencia de la genética mendeliana, no sigue la ley de Mendel. La ley de Mendel se basa en genes que tú heredas y que se quedan quietecitos en el cromosoma, no hacen nada más. Pero si tienes un gen que se reproduce, que se inserta en el otro cromosoma y que se reproduce, pues obviamente no va a seguir las leyes de Mendel. Como tecnología, esta tecnología CRISPR favorece mucho la posibilidad de insertar elementos egoístas en el genoma, que es lo que vamos a intentar un poquito también explicar aquí. ¿Por qué sería interesante estos elementos egoístas? Porque si quiero yo expandir en una población, por ejemplo, de una plaga de insectos o en un cultivo de interés agrícola, el que sea, una característica génica, pues si tengo que hacer cruces, esperar a que toda la población adquiera la característica, etcétera, me llega muchas generaciones. Si tengo un elemento de estos egoístas que va a copiarse a sí mismo, rápidamente se va a poder expandir por la población. Con lo cual voy a tener rápidamente pues una población que va a tener esa característica génica que yo he querido que tenga y que he diseñado para que la tenga. Bueno, lo que consigue estos elementos egoístas, claro, sería que se expandieran rápidamente por las poblaciones, como digo. Sin embargo, hay un problema, y es que estos elementos egoístas pueden generar
una desventaja reproductiva en las poblaciones que los tienen. Ajá, ¿y eso? Es decir, si yo tengo un gen, vale, el gen es egoísta, pero si ese gen al reproducirse me genera un coste, es decir, hace que mi capacidad de supervivencia o mi capacidad de reproducción en la naturaleza es menor, cualquier individuo que tenga una mutación que haya mutado para impedir que ese gen egoísta se siga reproduciendo, Sí, va a tener preferencia. pues va a tener una ventaja Claro. reproductiva y al final lo que va a pasar es que ese gen egoísta va a ser expulsado de la población. Claro. Porque rápidamente a lo largo de las generaciones va a ser expulsado porque los que mejor se reproducen son los que no lo tienen. Ajá, o sea, O sea, los mutantes que impidan que ese gen egoísta se reproduzca, pues lo van a perder. Es decir, no lo van a tener en su genoma y como se reproducen mejor, pues van a transmitir esa mutación a las siguientes generaciones y poco a poco sí, esa mutación va a ser dominante. claro. Bueno, la tecnología CRISPR lo que hace es facilitar bastante la inserción de estos elementos egoístas en el genoma. Pero claro, lo que no sabemos es, una vez insertados, cuál es la dinámica de estos elementos en el genoma en las poblaciones donde se han insertado. Es decir, qué características tendría que tener este gen egoísta diseñado por esta tecnología para que perdurara en las poblaciones. O sea que esa tecnología lo que hace es que coge un gen que lo tiene, lo selecciona, lo pone dentro del genoma de un mosquito, por ejemplo, Sí. y a partir de ahí el mosquito ese, cada vez que se reproduce y tiene descendientes, transmite ese gen a su descendencia. Claro, bueno, pero no Pero tiene que competir con otros mosquitos que no tienen ese gen. Pero no solamente ese gen, es decir, si tú, por ejemplo, haces este gen, un mosquito que tiene este gen egoísta, el gen lo va a tener en los 2 cromosomas que va a pasar. En la naturaleza se cruzará con un mosquito que no lo tiene, porque obviamente no he modificado, el mosquito de la naturaleza está normal, ¿no? Cuando ese mosquito se cruce con el otro, vamos a tener un mosquito heterocigoto, es decir, va a haber recibido el gen egoísta de un progenitor y no lo habrá recibido del Claro, otro. tiene 2 cromosomas, uno que lo tiene y otro que Claro. no lo tiene. Pero como y ahí es donde como el gen es egoísta, se reproduce en el otro y vuelve a ser. exactamente, vuelve a ser lo va a otro. convertir en homocigoto, es decir, al individuo heterocigoto lo va a convertir en homocigoto, como si lo hubiera recibido de los 2 progenitores. Cuando este ahora se reproduzca Vuelve a ocurrir con lo otro mismo. mosquito de la naturaleza, pues vamos a tener otro heterocigoto, pero que va a pasar lo mismo, se va a volver a convertir en homocigoto porque el gen egoísta se copia en el otro sitio. Claro, con lo que al De acuerdo, final en el otro tenemos cromosoma. cada vez más población que tenga ese gen. Claro, Ujú. efectivamente, con lo cual se expande rápidamente ese gen por toda la población. Claro. Entonces, salvo que ocurra algún factor determinante que era el que estabas comentando, Esto ¿no? Esto es, exactamente. Bueno, entonces, la tecnología CRISPR lo que hace es efectivamente favorecer la inserción en el ADN de estos elementos egoístas. Es decir, los investigadores pueden diseñar un elemento egoísta. A ver, CRISPR lo que hace es una enzima que corta el ADN en un sitio concreto, en un sitio donde, a ver, es muy sencillo realmente el sistema. Es una enzima que corta el ADN y un trozo de RNA que tiene una secuencia de letras complementaria al sitio donde va a cortar el enzima. Es decir, el enzima va a ser guiado al sitio del ADN, va a ir al sitio del ADN, a donde le lleve el ARN, que es complementario a las letras del ADN. O sea, que no solo pone ese trozo, sino lo pone donde queremos. Exacto, exacto. Entonces, la idea es, yo genero un trozo de ADN que tiene el enzima, es decir, una información génica que tiene la información para hacer el enzima Cas9, es el enzima Cas, que es el enzima del sistema CRISPR, que es la que corta el ADN. El enzima se llama Cas9 y esta es la que corta el ADN. La información para generar el ARN guía, que es el que va a guiar al enzima al sitio de corte. Y además unas secuencias alrededor homólogas al sitio donde va a producirse el corte. Entonces, cuando se produce el corte, se pone en marcha la maquinaria de reparación del ADN que todos tenemos, y esa maquinaria de reparación lo que va a hacer va a ser coger la información de este elemento egoísta para reparar el daño. Ya. Esa información que la toma, esa maquinaria de reparación la toma, lo que va a conseguir, el resultado final que consigue es que va a copiar el elemento egoísta justo en el sitio donde se ha producido el Justo corte. en ese sitio, con lo que ya lo tenemos Exacto. introducido y ya está dentro del genoma. Y ya si se reproduce ese mosquito, su descendencia ya lo lleva. Exactamente, exactamente. Con lo cual, claro, es muy fácil generar esos elementos egoístas porque precisamente tenemos una enzima que es la Cas9, esta tecnología de CRISPR, que me permite hacer un daño en el ADN para que se inserte el elemento egoísta. Con lo cual, claro, Sí. tengo toda la herramienta para que se inserte en el cromosoma en ese sitio. Bueno, lo que pasa es que, claro, la célula, una vez que tenemos esto insertado, pues va a generar más enzima Cas9, más RNA y se va a insertar en otro cromosoma.
Lo mismo, va a pasar lo mismo que hemos contado con el mosquito. Cuando se reproduzca el organismo que lo tiene, pues si se reproduce con otro normal, va a ser heterocigoto, el descendiente, pero ese heterocigoto va a ser convertido en homocigoto por este gen egoísta. Pero claro, ¿qué pasa con los requisitos para que esto suceda, para que esto funcione? Resulta que la tecnología CRISPR no la podemos poner en cualquier sitio. O sea, sí, yo puedo diseñar el sitio, pero el sitio tiene que tener unas características, o de otra manera el enzima no corta. Por ejemplo, tiene que tener 3 letras que están adyacentes a la RNA guía. Esas 3 letras tienen que estar en el ADN. Si no están en el ADN, el enzima no se pega y no corta. Esas letras son solo 3, y se han descubierto cuáles son. Es un nucleótido cualquiera, que le llamamos N, y 2 letras G. Las letras son NGG. Si esas letras no están, el enzima no puede cortar. Entonces, cualquier mutación en esas 3 letras, o sea, si me cambia una de las Gs, la N puede ser cualquiera, pero si me cambia una de las Gs por otra cosa, entonces el enzima ya no cortaría en ese sitio. Con lo cual, una mutación en ese sitio, por ejemplo, haría que el sitio de inserción para el gen egoísta fuera inmune. Es decir, se ha adquirido una inmunidad a la inserción del gen egoísta. Ya no se puede insertar ahí, porque ha habido un mutante. Bueno, ¿qué sucede con ese mutante? ¿Cómo va a afectar ese mutante a la diseminación del elemento egoísta? Y otra cuestión, no todos los elementos de una población, no todos los individuos de una población son genéticamente iguales. Hay, obviamente, una diversidad genética. Algunos pueden tener un sitio donde el enzima Cas9 va a funcionar, se va a insertar, pero otros pueden tener una variación genética, un cambio de un nucleótido por otro, de manera natural en esa población, que ya va a hacer imposible. Que no tenga esa secuencia de 3 letras y entonces ahí ya no le afectaría. Exacto, ya va a ser imposible que el elemento se inserte, con lo cual vamos a tener 2 tipos de individuos, los que lo tienen y los que no lo tienen, pero además son inmunes. Con lo cual, aunque se crucen con los otros, no lo van a poder insertar. Entonces, lo que no se había investigado es cómo esta dinámica de expansión de estos genes se producía en una población, digamos, de individuos salvajes, de insectos en este caso, que tuviera una diversidad de población, ¿no? O sea, que hubiera poblaciones diversas. Y lo que hacen los investigadores es, utilizan un escarabajo que es una plaga, que es el escarabajo de la harina, que a lo mejor lo hemos podido ver si tenemos harina vieja en casa o algo, que a veces aparece un escarabajo alargadito, pequeño. Bueno, es una plaga mundial. Y lo que hacen es secuenciar, analizar 4 poblaciones, una que está en Bhopal, en India, otra que está en Jerez, en España, otra que está en Purdue, en Indiana, y otra que está en Lima, en Perú. Analizan la diversidad genética de estas poblaciones y eligen 3 genes, obviamente del genoma, para insertar en estos pues elementos egoístas, ¿no? Uno es un sitio en donde se podría insertar un gen de resistencia a la malaria en el mosquito, aunque el escarabajo no tiene nada que ver con la malaria, tampoco se ha estudiado cómo este elemento insertado en el mosquito podría evolucionar a lo largo de las generaciones. Bueno, lo quieren hacer en este modelo, y eligen otros 2 que podrían tener un interés para reducir la fertilidad del escarabajo, es decir, intentar que el escarabajo, pues claro, si es una plaga, pues intentemos evitar que el escarabajo se reproduzca pues con facilidad, con la velocidad normal, ¿no? Intentemos controlar la plaga. Entonces, todos estos sitios los eligen y contaban con una variedad genética. Desgraciadamente, no eran unos sitios, digamos, idénticos en todas las poblaciones. Y no sabían con esta variedad genética lo que podía suceder. Bueno, ellos no lo hacen experimentalmente, pero cogen un modelo matemático que se había hecho para el estudio de la expansión de genes egoístas por otras poblaciones, en este caso de mosquitos, lo modifican matemáticamente para, digamos, adecuarlo a ese sistema CRISPR, a las características de ese sistema CRISPR, a los efectos de estos factores, de las 3 letras que mutan y otros factores que ellos saben que pueden afectar, y ven lo que predice el modelo que va a pasar cuando yo inserte los genes egoístas en cualquiera de los 3 sitios de esta población de escarabajos. ¿Cuál va a ser su evolución? ¿Va a perdurar en el tiempo el elemento egoísta o no va a perdurar? Va a ser expulsado. Me imagino el resultado. Sí, si es expulsado, el problema es además no solamente que es expulsado, sino que si es expulsado lo es porque la mutación que produce esta resistencia obviamente es la que se expande en la población. Y esa mutación lo que va a hacer va a ser que ese gen egoísta no se pueda insertar en ese sitio más. Con lo cual, claro, vamos a generar una población inmune a ese gen egoísta. Ajá. Bueno, pues sí, lo que sucede efectivamente, lo que predice el modelo es que en solo unas pocas generaciones, no sé si son de 10 a 15 generaciones,
este gen egoísta que los tecnólogos han diseñado con gran esfuerzo de imaginación, en fin, el gen, las secuencias donde lo inserto, qué genes tal, pues en solo 10 o 15 generaciones el gen egoísta puede ser expulsado, a nada que haya un cruce de escarabajos de distintas poblaciones que tienen diversidad genética. Pues esa diversidad genética va a ser la que se expanda, porque, o sea, la que genera inmunidad, y va a ser la que se expanda. ¿Por qué? Porque cuando tienes el gen egoísta, la capacidad reproductora del escarabajo obviamente disminuye, claro. De hecho, la intención de algunos de ellos es que se reproduzca menos bien. Bueno, entonces, obviamente, esto, digamos, evolutivamente hablando, no es beneficioso, con lo cual se van a seleccionar aquellos individuos que transmiten mejor sus genes a las siguientes generaciones. ¿Cuáles son? Los que no tienen el gen egoísta. Claro, los que se reproducen más. Claro, y los que además son inmunes a su inserción. Claro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para diseñar genes egoístas con esta tecnología? Pues tendríamos que secuenciar toda la diversidad genética de toda la población y diseñar varios elementos egoístas, cada uno de cada población. Es decir, de manera que, claro, tenga en cuenta la diversidad genética, ¿no? Claro, eso sería una posibilidad. La otra sería diseñar un sitio o elegir un sitio donde no haya diversidad genética, si eso es posible, que tampoco está claro, ¿no? Otra posibilidad sería utilizar varios enzimas Cas9 y varios RNAs, es decir, varios elementos egoístas que se inserten en varios sitios, de manera que el que sea resistente en uno no lo sea al otro. En cualquier caso, la situación se complica bastante y no va a ser nada fácil utilizar esta tecnología con la intención de modificar poblaciones que son plagas o que transmiten enfermedades, ¿no? Al margen de las cuestiones éticas, de bioética y de medio ambiente que esto pueda suscitar. Ya no estamos hablando ya de esos problemas, sino de los problemas puramente técnicos. Es decir, no se va a poder mantener estos elementos egoístas en las poblaciones porque, bueno, como decía el protagonista de una conocida película, la vida se abre camino. Y realmente es un poco lo que está pasando aquí, ¿no? La vida se abre camino. Sí, que parece que las cosas son fáciles al principio, cuando se encuentra una nueva tecnología que es una maravilla y lo que se hace es descubrir que la naturaleza siempre está por delante. Sí, es tremendo. Claro, y por eso estamos aquí después de 3.500 millones de años de vida, ¿no?, sobre el planeta. Si no fuera así, pues la vida se habría extinguido. Realmente la vida es una... En fin, es algo muy la muy supervivencia. Resistente. Parece que no, pero es muy resistente. A nivel global es algo muy resistente. O sea que ahí tenemos una prueba más, ¿no?, en esta noticia. Pues nada. Muy bien. Pues a nosotros se nos acabó el tiempo, así que espero que hayan resistido los que nos estaban escuchando. Sí. Y bueno, pues aquí ya nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes agradecer a los que nos ayudan con sus donaciones y demás. Ya saben que yo soy muy pesado, pero siempre prefiero agradecerlo y animarles. Nosotros lo necesitamos. Muy bien, Jorge. Pues muchas gracias a todos los oyentes, gracias a ti, Ángel, por un programa más de Ciencia Fresca, y dentro de un par de semanas nos volvemos a reunir y más noticias esperemos interesantes. Pues gracias a todo el mundo y a ti también, Jorge. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.